¿Soy el malo por cancelar mi boda a 3 semanas del evento después de que mi prometida le dio todos nuestros ahorros a su hermano? Hay momentos en la vida que dividen la existencia en un antes y un después. Para Carlos, un ingeniero civil de 31 años, ese momento llegó a exactamente 3 semanas de su boda. Carlos y Elena llevaban 5 años juntos. Para cualquiera que los mirara desde afuera, eran la pareja perfecta. Él era reservado, metódico, profundamente leal y un trabajador incansable. Ella era enérgica, cálida, profesora de literatura y el centro de luz en cada habitación a la que entraba. Habían construido un hogar paso a paso, con esfuerzo compartido y una complicidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, en toda historia aparentemente perfecta existe una grieta por la que se filtra la sombra. En el caso de Elena, esa grieta era su familia, en especial su madre, Valeria, y su hermano mayor, Andrés. Desde que Carlos conoció a la familia de Elena, entendió que la dinámica no era normal. Andrés era un hombre de 34 años que jamás había mantenido un empleo por más de 6 meses. Fluctuaba de un proyecto de emprendimiento a otro, dejando siempre tras de sí una estela de deudas, contratos incumplidos y promesas vacías. Pero en los ojos de su madre, Valeria, Andrés no era irresponsable, era una víctima constante de la envidia ajena y de un sistema injusto. Durante años, Carlos había sido testigo de cómo la señora Valeria utilizaba el chantaje emocional sobre Elena. Cada vez que Andrés se metía en un problema financiero o legal, la madre caía en ataques de ansiedad, alegando problemas cardíacos, e imploraba a Elena que rescatara a su sangre. Y Elena, impulsada por un sentimiento de culpa inoculado desde la infancia, cedía una y otra vez. 2 años atrás, la pareja había vivido su primera gran crisis por este tema. Elena había dispuesto de $5,000 del fondo que ambos acumulaban para el enganche de su primer departamento, entregándoselos a Andrés para evitar que le embargaran su automóvil. Aquella noche, tras descubrirlo, Carlos estuvo a punto de terminar la relación. Elena lloró, le pidió perdón sobre sus rodillas y juró por la memoria de su difunto padre que jamás volvería a tocar los activos comunes sin su consentimiento absoluto. Confiado en ese pacto, Carlos perdonó. Acordaron abrir una cuenta bancaria mancomunada con doble firma requerida para grandes movimientos, reservando otra cuenta compartida únicamente para los gastos corrientes de la boda. Los dos invirtieron sus ahorros de años para planear un matrimonio inolvidable, 300 invitados, una hacienda histórica, una luna de miel de 3 semanas en Italia y el inicio de una vida juntos. Carlos llegó a trabajar horas extras los fines de semana durante 14 meses consecutivos para asegurarse de que Elena tuviera la boda de sus sueños. Pero la ilusión estaba a punto de derrumbarse sobre cimientos de mentiras. Faltaban 21 días para la ceremonia. Carlos se encontraba en su oficina revisando los últimos detalles de la logística del evento. Faltaba liquidar el último pago de la banquetera y del alquiler de la hacienda, una suma considerable de $18,000 que descansaba pacíficamente en la cuenta corriente de la boda. A las 11 de la mañana, mientras revisaba planos en su computadora, Carlos recibió una notificación por correo electrónico de la empresa banquetera, notificación de pago fallido. Fondos insuficientes. Carlos frunció el ceño. Pensó que se trataba de un error del sistema bancario. Abrió inmediatamente la banca en línea y accedió a la cuenta destinada al matrimonio. El número en la pantalla le robó el aliento. El saldo disponible no era de $18,000. El saldo era de $122.50. Sintió una descarga de adrenalina que le heló la sangre desde la nuca hasta las manos. Con los dedos temblorosos, hizo clic en el historial de movimientos de los últimos 7 días. Ahí estaba la evidencia, hacía 2 días, mediante 3 transferencias consecutivas realizadas a altas horas de la noche,
Se habían retirado $17.800 hacia una cuenta de débito externa a nombre de Inversiones y Servicios AM, la empresa fantasma que Andrés utilizaba para sus supuestos negocios. Carlos no podía respirar. Un sudor frío le cubrió la frente. Intentó llamar a Elena inmediatamente. El teléfono sonó 4 veces antes de irse al buzón de voz. Llamó una segunda vez, el teléfono estaba apagado. Esa tarde, el trayecto de regreso al departamento se sintió como una caminata hacia el cadalso. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cuando Carlos cruzó la puerta de la vivienda a las 6 de la tarde, encontró a Elena sentada en el comedor. La luz del atardecer filtraba sombras largas sobre el piso de madera. Elena no estaba preparando sus maletas ni revisando muestras de flores. Estaba llorando en silencio, con la mirada perdida en su taza de té helado. Carlos no levantó la voz. Se detuvo a 2 metros de la mesa, se quitó el saco y lo dejó sobre el respaldo de una silla. Elena, dijo, con una voz tan baja y rasposa que apenas parecía la suya. ¿Dónde está el dinero de la boda? Elena dio un respingo. Levantó la vista, mostrando unos ojos rojos e hinchados por horas de llanto. Se cubrió el rostro con las manos antes de responder. Carlos, por favor, déjame explicarte. No tenías que enterarte así. Te lo iba a decir esta noche. ¿Decirme qué? Preguntó él, manteniendo la calma con un esfuerzo sobrehumano que amenazaba con romperle el pecho. ¿Qué nos robaron el dinero de la boda a 3 semanas de casarnos? ¿Qué transferiste $17.000 a tu hermano? No fue un robo, exclamó ella, poniéndose de pie de golpe. Fue una emergencia de vida o muerte. Las palabras de Elena resonaron en las paredes del departamento. A partir de ese momento, la verdadera dimensión del engaño comenzó a salir a la luz, capa por capa, en una espiral de revelaciones devastadoras. Elena explicó que, un mes atrás, Andrés se había involucrado en un esquema de especulación financiera ilegal con un grupo de prestamistas privados de dudosa reputación. Prometiéndoles retornos astronómicos, Andrés había tomado dinero ajeno y lo había perdido todo en mercados de alto riesgo. Los acreedores no eran instituciones bancarias que enviaban cartas de cobranza, eran hombres peligrosos que habían comenzado a vigilar la casa de su madre, enviando fotos de la fachada y amenazando con violencia física si no recibían la totalidad de la deuda antes del fin de semana. Mi mamá me llamó gritando, Carlos. Estaba sufriendo un ataque de pánico en el suelo de la cocina, decía Elena, desesperada, intentando agarrar las manos de Carlos, pero él dio un paso atrás. Andrés estaba a punto de ser destruido. Mi mamá amenazó con quitarse la vida si yo no hacía algo para salvar a mi hermano. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que dejara que lo mataran? Carlos escuchaba cada palabra con una mezcla de horror y desilusión. Elena, dijo él, midiendo cada sílaba. La boda es en 3 semanas. Ese dinero no era tuyo. Era de los dos. Eran mis ahorros de 14 meses de trabajo sin descanso. Te pregunté hace una semana si todo estaba en orden con los pagos de la hacienda y me miraste a los ojos y me dijiste que sí. Me mentiste todos los días durante un mes. Sabía que no entenderías. Gritó Elena, perdiendo el control. Tú eres frío, Carlos. Tú piensas con números y lógica. Para ti el dinero es sagrado, pero para mí la familia es lo primero. Es solo una boda. Podemos posponerla. Podemos hacer una ceremonia pequeña en el registro civil el año que viene. ¿De verdad vas a comparar una fiesta de un día con la vida de mi hermano? Esa frase, es solo una boda, actuó como un dardo venenoso. No se trataba de la fiesta. Se trataba de la mentira, de la conspiración a sus espaldas entre Elena, su madre y Andrés para saquear el futuro que habían construido juntos. ¿Y cuándo nos iban a devolver el dinero?
Preguntó Carlos, fijando su mirada en ella. Elena bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. Andrés prometió que, cuando venda un terreno que mi mamá le va a traspasar, nos pagará todo. Carlos dejó escapar una risa amarga y desprovista de humor. Conocía perfectamente la historia. El supuesto terreno de la suegra llevaba 10 años en litigio y no valía ni la mitad de lo que se debía. Jamás verían un solo centavo de regreso. Lo que siguió en las 48 horas posteriores fue una campaña sistemática de acoso y manipulación psicológica contra Carlos. Esa misma noche, al negarse a firmar el acuerdo para posponer la boda sin exigir la devolución inmediata del dinero, Carlos se convirtió en el villano oficial de la familia de Elena. La primera en llamar fue Valeria, la madre de Elena. No llamó para disculparse ni para ofrecer una solución. Llamó furiosa, acusando a Carlos de ser un hombre sin corazón, un mercenario que ponía el dinero por encima de la integridad humana. «Ibas a ser mi yerno», le gritó Valeria por el teléfono. «Un verdadero hombre protege a la familia que adopta. Si a mi hijo le pasa algo, la sangre estará en tus manos por tu egoísmo. Agradezco a Dios que mi hija haya descubierto tu verdadera naturaleza fría antes de firmar el acta de matrimonio». Poco después, el propio Andrés le envió un mensaje de texto cargado de cinismo: «Siento lo de tu fiestecita, amigo. Hay prioridades en la vida. Ya te devolveré tu dinero cuando las cosas se acomoden. No seas tan dramático». La presión no se detuvo ahí. Amigos cercanos a la pareja, a quienes Elena les había contado una versión distorsionada de la historia, omitiendo que había tomado el dinero a escondidas y pintándolo como una falta de empatía de Carlos ante un problema familiar, comenzaron a contactarlo. Algunos le aconsejaban ceder por amor, asegurando que el matrimonio requiere sacrificios y que romper un compromiso a 3 semanas de la boda por un tema monetario era un error del que se arrepentiría toda la vida. Carlos se aisló en la soledad de su departamento. Durante 2 días no durmió. Analizó cada año de su relación, cada detalle, cada señal que había decidido ignorar. Se dio cuenta de que Elena nunca había sido completamente suya, su lealtad suprema, su obediencia casi de culto, pertenecía al pozo sin fondo de los problemas de su hermano y a las manipulaciones de su madre. Él no era su compañero de vida, era simplemente la red financiera de seguridad que sostenía la estructura disfuncional de su familia. Al tercer día, Carlos citó a Elena en un café neutral, lejos de la presión de su hogar y de la influencia de su suegra. Elena llegó vestida de negro, con el rostro pálido y demacrado. Al verlo, albergó por un segundo la esperanza de que Carlos hubiera recapacitado, de que el amor que se tuvieron durante 5 años fuera suficiente para perdonar la traición. Se sentaron frente a frente. Carlos sacó una carpeta de piel de su maletín. Dentro de ella no había cotizaciones de boda ni planes de luna de miel. Había un estado de cuenta bancario detallado, una carta de cancelación de la hacienda y un documento redactado por su abogado. «Elena», comenzó Carlos, con una voz calmada pero impenetrable. «Ya hablé con los proveedores. Logré salvar un 30% de los depósitos cancelando a tiempo. El resto del dinero se perdió. La boda está oficialmente cancelada». Elena sintió que el mundo se desplomaba. «Carlos, no. Por favor, no me hagas esto», suplicó ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Podemos arreglarlo. Vayamos a terapia. Prometo que no volveré a ver a mi hermano si eso es lo que quieres. Cortaré relación con mi mamá. Pero no me dejes, por favor. Eres el hombre de mi vida». Carlos la miró a los ojos con una mezcla de profunda tristeza y compasión, pero sin un solo rastro de duda. «No vas a cortar relación con ellos, Elena. Y no deberías tener que hacerlo por un chantaje mío», respondió él suavemente. «Ellos son tu familia.
Tu prioridad siempre ha sido y siempre será arreglar sus desastres, incluso si eso significa destruir tu propia vida y la mía en el proceso. Me dijiste que esto era solo una boda, pero no se trata de la fiesta. Se trata de que rompiste tu promesa, me robaste la confianza y me obligaste a pagar por los delitos de tu hermano. Carlos deslizó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Necesito que te quedes con esto, dijo, refiriéndose al anillo de compromiso de su abuela que le había entregado en la cima de una montaña 2 años atrás. Y necesito que entiendas que no te estoy dejando por odio. Te estoy dejando porque me amo a mí mismo lo suficiente como para no condenarme a una vida de angustia y engaño. Elena tomó la caja con manos temblorosas. Rompió en un llanto desgarrador, un llanto que llamaba la atención de las personas en las mesas vecinas. Sabía en el fondo de su alma que no había argumentos, no había excusas que pudieran reconstruir lo que ella misma había destruido. Carlos se levantó de la mesa, dejó un billete para pagar los cafés, la miró una última vez y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Reflexión. 3 semanas después, en la fecha en que se suponía que Carlos y Elena estarían pronunciando sus votos frente a 300 personas en una pintoresca hacienda, Carlos se encontraba sentado en un balcón en Positano, Italia. Había decidido no cancelar los boletos de avión ni la reserva de la luna de miel que ya estaban completamente pagados con sus propios fondos personales. El viaje que estaba destinado a ser la celebración de su amor se convirtió en un santuario de sanación y duelo. Frente a él, el mar Tirreno se desplegaba en un azul profundo bajo el sol de la tarde. En su mano sostenía una copa de vino tinto. No era un viaje feliz, la soledad dolía en cada rincón, y el fantasma de lo que pudo haber sido lo acompañaba en cada caminata por las calles empedradas. Sin embargo, mientras observaba el horizonte, Carlos sintió una brisa fresca que le alivió el pecho. Sabía que el dolor de una ruptura era temporal, pero que las cadenas de un matrimonio basado en la traición y el chantaje familiar hubieran durado toda la vida. Elena continuaba viviendo en la casa de su madre, intentando en vano rescatar a un hermano que jamás cambiaría. Carlos, por su parte, había salvado lo más valioso que un hombre puede poseer, su dignidad, su paz mental y la libertad de construir un futuro con alguien que realmente supiera lo que significa la lealtad. Y así termina esta historia. Gracias por escuchar hasta el final. Ahora la pregunta es para ti. ¿Quién crees que tuvo más responsabilidad en el desenlace de esta relación? Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Cada perspectiva es diferente y nos interesa conocer la tuya. Si te gustó esta historia, regálanos un like y compártela con tus amigos para que más personas puedan escucharla y participar en la conversación. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Hasta la próxima historia.